Hay muchas formas en las que hemos llegado a sentir que hemos perdido el tiempo, que los años pasan, que la vida avanza y que hemos perdido oportunidades que no podremos recuperar jamás. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y supongo que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso que acabas de decir y sentir que hemos vivido años que hemos desperdiciado. Sí, sucede en muchas formas diferentes. Así que estamos meditando en la Escritura donde Dios dice: entonces los compensaré por los años que ha devorado la langosta. Esa es una promesa maravillosa, pero solo si primero pensamos en lo que significa eso de que la langosta devoró los años. Acabo de pasar algún tiempo pensando en personas de la congregación en la que sirvo, cómo sus historias muestran que ellos sienten que los años se han perdido. Un matrimonio que se había enfriado y durante años fue insatisfactorio, infeliz y difícil. Otra situación, por ejemplo, cuando con el paso de los años una persona no viene a la fe o se ha alejado en rebelión y al enfrentar las consecuencias piensan: si tan solo hubiera podido venir a Cristo, si tan solo hubiera hecho ese cambio en mi carrera, si tan solo me hubiera ido a esa otra parte del país. Y vivir con el si tan solo es algo terrible, pero quiero que en el mensaje de hoy reconozcamos que la palabra de Dios comprende el verdadero dolor de la vida humana, las realidades de los años desperdiciados. Vamos a enfocarnos en eso, para ver cómo la palabra de Dios llega donde nos encontramos y nos trae esperanza. Bien, regresemos al libro de Joel. Nos encontramos en el capítulo 2, al inicio del versículo 18, mientras comenzamos con este mensaje, recuperando los años perdidos. Aquí está el pastor Colin. Hoy vamos a contemplar el misterio de una promesa asombrosa, y lo describo como un misterio porque recobrar los años perdidos es obviamente imposible. Si se pierde dinero, hay diferentes maneras de recuperarlo. Una propiedad puede ser recuperada. Puedes restaurar un viejo auto, un cuadro o una casa. Incluso las relaciones pueden restaurarse a través del perdón y la reconciliación. Pero una cosa que no se puede recuperar es el tiempo que ya pasó. El tiempo vuela y no vuelve. Los años pasan y sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos, nunca recuperaremos esos años. Y aquí nos encontramos ante un misterio, porque Dios está prometiendo lo imposible. Yo los compensaré por los años que devoró la langosta. Ahora bien, el significado inmediato de esta maravillosa promesa es muy claro. Vemos que el pueblo de Dios había sufrido la destrucción completa de toda su cosecha a través de esta invasión de langostas, grandes ejércitos, enjambres de langostas que habían marchado a través de los cultivos, hilera por hilera, campo por campo, y habían destruido toda la cosecha del país, y no en un año, sino que probablemente durante 4 años consecutivos. Mientras estos ejércitos de insectos avanzan, se multiplican semana tras semana a medida que avanzan. Y con 4 años de cosecha devastada, el pueblo de la tierra prometida, el pueblo de Dios, tuvo que caer de rodillas en más de un sentido. Leemos en Joel 2:18: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Y a partir del versículo 19, vemos que el bien que Dios va a hacer a su pueblo continúa línea tras línea en esta maravillosa promesa. Versículo 20: al ejército del norte lo alejaré de ustedes, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. En el versículo 22, no teman bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido. Y en el versículo 23, hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación y les ha hecho descender la lluvia
la temprana y la tardía como en el principio. Toda esta maravillosa promesa de Dios, línea tras línea, nos lleva a un clímax en el versículo 25, que es nuestro tema de hoy, donde Dios dice: «Entonces los compensaré por los años en que devoraron la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes». Y lo que eso significa para esta gente era que Dios devolvería las cosechas que habían sido destruidas. En los años venideros, Dios iba a dar una abundancia que realmente compensaría todo lo que se había perdido. En el versículo 24 vemos: «Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen». Y en el versículo 26, «Tendrán mucho que comer y se saciarán». Así que esta es una promesa maravillosa. ¿Y cómo se aplica específicamente a este pueblo? Es que seguirán años de cosechas abundantes a los 4 años de desolación total que vivieron a causa de las langostas. Pero Dios ha puesto esta promesa en la Biblia para nosotros también. Todo lo que se ha conservado en la Biblia no es simplemente para las personas a las que se les dijo por primera vez hace años, sino que si está en la Biblia, Dios lo ha puesto ahí para nosotros también hoy. Así que la pregunta que tenemos que hacernos al llegar a esta gran promesa es: ¿qué aspecto tienen los años de la langosta para nosotros? ¿Cómo puede Dios restaurar los años que las langostas han devorado? Permíteme sugerir que los años de la langosta, los años desperdiciados, los años perdidos, vienen en muchas variedades. Déjame mencionarte algunos para que puedas entender mejor el valor de esta maravillosa promesa. En primer lugar, los años que han devorado las langostas son ciertamente años infructuosos. Ese sería un buen punto de partida. Piensa en esta gente. Trabajaron muy duro para cultivar los campos en esos años. Los agricultores habían plantado semillas, habían cultivado cosechas, habían levantado todo lo que parecía que sería una gran cosecha, brotes verdes saliendo de la tierra. Se afanan, trabajan día tras día y semana tras semana. Y entonces, cuando nos acercamos a la cosecha, ¿qué vemos? Llegan las langostas y arrasan con todo. Y eso deja al agricultor pensando: este trabajo que he hecho durante toda la temporada, día tras día hasta terminar agotado, ¿qué me dejará? Absolutamente nada. Las langostas han devorado la cosecha. Y algunos de ustedes saben lo que es eso en los negocios, por ejemplo. Una empresa en bancarrota, una mala inversión, una política equivocada. Y todo el esfuerzo que has estado poniendo día a día, semana a semana, mes tras mes y quizás año tras año, que pensaste que iba a llevar a algo increíble, ha terminado en una decepción devastadora y piensas: esos son los años que la langosta ha devorado. En segundo lugar, los años de la langosta pueden ser años dolorosos, años de tristeza y sufrimiento. Pienso en la gente que ha perdido a un ser querido y que tenía planes para el futuro, que había trazado en su mente cómo iban a ser los próximos años, que esperaba que fueran plenos, pero ahora toda su vida ha cambiado y se encuentran temiendo que ya no habrá propósito ni esperanza. Cada domingo en la iglesia que pastoreo, camino por los pasillos antes de comenzar el servicio y oro por las diferentes situaciones en las vidas de las personas que vendrán a la iglesia ese día. Personas que experimentan una gran enfermedad, condiciones de salud física o mental. Y esas personas piensan en las cosas que quisieran hacer, en planes para el futuro, pero ahora esta enfermedad ha hecho que sus años sean diferentes de lo que creían que iban a ser cuando eran jóvenes. Puede ocurrir a una edad temprana. Pasas a la universidad y quizás lo que más te entusiasma es que vas a formar parte de un equipo deportivo. Y entonces tienes una lesión que te deja fuera de toda la temporada y piensas: bueno, nunca volveré a tener esta oportunidad. Se ha ido, la he perdido. El año que la langosta ha devorado se ha ido y tienes que encontrar una manera de vivir con eso. Y es una gran decepción porque tenías muchas esperanzas puestas en eso. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith.
El mensaje de hoy se titula Recuperando los años perdidos, el cual forma parte de la serie titulada Restaurados, la cual trata de cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Y si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en abrelabiblia.org y suscribirte a nuestro podcast. También puedes registrarte a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales. Una vez más, el sitio es abrelabiblia.org. Ahora regresemos a nuestro mensaje. Nos encontramos en Joel capítulo 2. Aquí está el pastor Colin. En tercer lugar, los años de la langosta pueden ser años egoístas. Tengo una historia que he repetido muchas veces. Imaginen a una persona, se llama José, y ha hecho un compromiso con Cristo, pero nunca ha ido muy profundo. Tiene fe en Jesús, pero su fe en Jesús es una pequeña rebanada del gran pastel de su vida. Es una vida ocupada y llena de todas las cosas que José quiere perseguir. Entonces un día Dios cautiva a José y despierta espiritualmente. Mira su vida en los últimos años y dice: todo en mi vida se ha tratado de mí. Y ahora que ha despertado, comienza a ver a otras personas en la iglesia y lo que han estado haciendo y cómo están sirviendo y cómo están viviendo sus vidas para el Señor Jesús. Y él dice: ¿qué he estado haciendo? Me he estado llamando cristiano, pero no existe profundidad, no es algo real, no hay sustancia en mi vida. ¿Cómo he podido ser tan superficial durante tanto tiempo? ¿Qué ha resultado entonces de todos estos años que ha devorado la langosta? Llega un nuevo momento en su vida. Realmente quiero servir a Cristo. Quiero vivir como una persona que está llena del Espíritu Santo. Quiero ser alguien que ahora va a hacer una diferencia en el mundo. Pero las langostas se han comido la mitad de los años de mi vida. En cuarto lugar, los años de la langosta pueden ser años de desamor. Llega una división a una familia, un ser querido se aleja y lo que podría haber sido ya no va a ser. Algunos de ustedes saben lo que es soportar un matrimonio en el que el amor se ha estado apagando durante muchos años. Ves a una pareja que está realmente enamorada y dices: oh, cómo me gustaría tener eso que ellos tienen. O no has conocido aún a la persona que tu corazón anhela y sientes que los años pasan y la vida avanza. En quinto lugar, los años de la langosta pueden ser años de rebeldía. Tal vez has sido como un hijo pródigo, creciste con muchas bendiciones, pero en tu corazón descubriste que a medida que crecías había un instinto de rebelión en ti. Realmente no comprendías plenamente este instinto de rebelión, pero te dejaste llevar. Y lo que encontraste al entregarte a una vida que era contraria a lo que era correcto fue un lugar de dolor en vez de un lugar de placer. Ahora recuerdas los años que has pasado con pesar y te lamentas y ves que se convirtieron en años que la langosta devoró. Para otros entre nosotros que siguieron un camino piadoso, la vida no ha funcionado como esperábamos o nos arrepentimos de algunas de nuestras decisiones. Quizás no fueron pecaminosas, pero que definitivamente no fueron las más sabias. En sexto lugar, los años de la langosta pueden ser simplemente años mal dirigidos. Tal vez el camino que elegiste, la carrera que estudiaste y que terminaste, solo te llevaron a un callejón sin salida. Hiciste una mudanza y te encontraste en un lugar en el que no encajabas. Miras tu vida y dices: ¿pero cómo terminé aquí? Si hubiera tomado una decisión diferente, podría haber seguido un camino distinto, pero ya he llegado demasiado lejos y no parezco tener otras opciones. Y entonces te encuentras diciendo cada vez con más frecuencia: ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá hubiera aprovechado esa oportunidad, si tan solo no hubiera hecho ese movimiento o hubiera tomado esa decisión. Pero el momento ya ha pasado, se ha ido y no puedes volver atrás. Y te quedas con una profunda sensación de tener muchos años devorados por la langosta. Ahora piensa, los años sin Cristo son años de langosta. Piensa que todos los años sin Cristo son años de langosta. Vale la pena que cualquiera que aún no se haya comprometido de todo corazón con Cristo piense en eso. Si le preguntaras a alguien que se convirtió tarde en su vida si le hubiera gustado convertirse más temprano, te garantizo que te hubiera dicho que sí. Te lo garantizo.
Nunca he conocido a una persona que deseara haberse convertido en cristiano más tarde que temprano. ¿Cuántas tonterías habría evitado si hubiera venido a Cristo antes? ¿Cuántos pecados? ¿Cuánto más podría haber hecho si eso hubiera sucedido? Pero hay muchas otras formas en las que llegamos a sentir que hemos perdido el tiempo, que los años han pasado, que la vida se ha ido, que se han perdido oportunidades y que no podremos recuperarlas jamás. Y cuando te enfocas en el hecho de que estas cosas son las realidades de la vida para muchas personas, te das cuenta de lo asombrosa que es esta promesa. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Ahora, hay dos preguntas muy claras y sencillas. Número 1, ¿a quién se le da esta promesa? ¿Para quién es? Y es dada a personas particulares, a personas específicas. Y segunda pregunta, ¿cómo es posible que se cumpla esa promesa? No podemos volver a vivir ese tiempo. Entonces, ¿de qué manera puede Dios restaurar los años que ha devorado la langosta? La primera pregunta es contestada en el versículo 19 y un poco antes. Observa que el versículo 19 nos dice que el Señor respondió y que todo lo que sigue en el versículo 19, incluyendo la gran promesa que estamos viendo hoy, es la respuesta de Dios a una oración en particular. Y la oración en particular se encuentra en el versículo 17. Entonces, ¿qué pidieron estas personas que les condujo a esta maravillosa respuesta? Pues hay dos cosas que pidieron. Nota primero que la promesa de años restaurados es dada a la gente que siente necesidad de la misericordia de Dios. Vemos en el versículo 17 que estas personas que se les da esta maravillosa promesa han estado orando por eso. Perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Aquí está esta gente y son conscientes de que han sido puestos bajo la disciplina de Dios y sintieron su necesidad de misericordia. No podemos hacer esa oración como cristianos sin que nuestra mente vaya automáticamente a Romanos 8:32, donde se nos dice que Dios no negó a su único Hijo. La misericordia de Dios que vino a ellos y que viene a nosotros también, nos es dada por esta razón. Somos perdonados porque Cristo no nos fue negado. Y esa es nuestra confianza al pedir misericordia de Dios. Dios promete que todo estará bien para aquellos que reconocen su necesidad de misericordia. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Te acercas con un sentido de tu dependencia de Dios simplemente para sobrevivir a lo que estás pasando y puedes tener confianza aquí. Él no negó a su propio Hijo. Por eso Él te perdonará y puedes orar esto con confianza. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a darnos también con Él todas las cosas? La promesa de años perdidos, pero restaurados, se da a las personas que reconocen su necesidad de misericordia y se da a las personas que quieren que el nombre de Dios sea glorificado. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y ahora vamos a tener que hacer una pausa en el mensaje, pero continuaremos este mensaje titulado Recuperando los años perdidos en nuestro próximo programa. Y este mensaje forma parte de una serie más amplia en la que estamos estudiando el libro de Joel y titulada Restaurados, la cual trata de cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Y si alguna vez te pierdes un episodio de la serie, puedes escucharlo yendo a abrelabiblia.org y descargar un MP3 de forma gratuita. Como dijimos, esta serie se titula Restaurados y nos enseña cómo Dios nos puede devolver lo que hemos perdido. La misma está basada en el libro de Joel, un libro del Antiguo Testamento, un libro pequeño, pero que está lleno de gran esperanza para el cristiano. El libro de Joel nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está cerca. Después de temporadas de pérdidas, Dios puede restaurar lo perdido y derramar su espíritu sobre todos los que invocan su nombre. En Jesucristo siempre hay esperanza, esperanza de propósito y de un nuevo comienzo. Así que ánimo,
no importa lo que estés enfrentando. La misericordia de Dios es mayor, su amor más profundo y sus promesas seguras. Tal vez sientas que has perdido o malgastado años de tu vida que quisieras recuperar. Esta serie nos ayuda a ver la mano restauradora de Dios obrando en la vida de aquellos que confían en Él. No podemos recuperar los años del pasado, pero Dios puede hacernos más útiles para Él ahora y más gozosos en Cristo de lo que podemos estar tristes por aquello que hemos perdido. Hoy vimos la primera parte de Recuperando los años perdidos y no vas a querer perderte la segunda parte, donde compartiremos cómo Dios puede restaurar esos años perdidos. Si este mensaje o esta serie te ha sido de ayuda y de bendición, esperamos que lo compartas con un amigo. Puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org y haciendo clic en el botón Enseñanza que se encuentra en la parte superior. Allí encontrarás toda nuestra biblioteca de enseñanzas y podrás buscar la serie Restaurados. Gracias por escuchar y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia contemplaremos el misterio de la promesa de Dios al decir: los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga.